en esta computadora, compartir pantalla, mezcla fática está acá, compartir, ahí estamos, sí. Y teóricamente debería estar grabando esta materia, esta clase. Si la ven ustedes, Sí, ahí está bien, Rol. Ahí está bien, grabando. está grabando, fantástico. Entonces, los conceptos de mezcla eran los que estábamos viendo acá. Seguridad. Fundamentalmente mi mezcla tiene que ser segura. Cuanto más cerca esté de lo que sería para nosotros la carpeta de rodamiento. Y el parámetro de seguridad va muy metido con el concepto de confort. Vamos a estudiar. Y después veníamos otras propiedades que hacen a la condición de seguridad, de confort y de economía, que es el concepto de la durabilidad. Y la durabilidad, estos parámetros que están viendo acá, los vamos a estudiar. Resistencia al agüeñamiento, resistencia al fisuramiento y resistencia al intemperismo. Después teníamos, ¿qué tipo de asfalto podemos utilizar? Otra pregunta de parcial. No son los asfaltos convencionales. Puede ser un asfalto convencional, puede ser asfalto modificado con polímero. Son asfaltos modificados especiales, multigrados. Para ciertos lugares pueden ser resistentes a los combustibles. Emulsiones para mezclas asfálticas modificadas para tratar de trabajar con esos asfaltos de característica especial, etcétera, etcétera. Y después, desde el punto de vista del funcionamiento de esa mezcla, la mezcla puede ser drenante. Obviamente una mezcla drenante no la podemos poner en un camino convencional. Tengo acceso de un camino de 2 trochas, donde yo tengo entradas desde un camino vecinal de tierra, porque al poco tiempo se van a colmatar, pero sí en una autopista, sí en un túnel, sí en una solución vial de alta categoría. Mezcla resistente a las deformaciones plásticas en lugares puntuales, son mezclas especiales. Mezcla resistente a los combustibles, por ejemplo, en aeropuertos. Y ahí estaba el gran concepto desde el diseño de una mezcla asfáltica. ¿Dónde estoy parado? Si estoy parado en la carpeta de rodamiento, fundamentalmente hace características funcionales. Y si estoy debajo, base asfáltica, tiene otro concepto que es estructural. Vamos a estudiarlo, obviamente. Entonces decíamos, ¿cómo tenemos que definirlo esto? En función de la posición relativa de esa estructura o de esa capa con respecto a la estructura del pavimento. Y ahí empezábamos a jugar con los distintos elementos. ¿Qué estudiamos para poder dosificar una mezcla asfáltica? Lo que ustedes ya vieron, no es nada raro bajo el poncho. Teníamos la granometría, el agregado pétreo, ojo al piojo. Cuanto más cerca está de la superficie, tanto mayor van a ser las tensiones que va a experimentar esa estructura que constituye la mezcla asfáltica. Por lo tanto, la calidad del agregado tiene que ser de muy buena calidad. ¿Qué miran ustedes de agregados? Lo que ustedes ya vieron en teología y ensayos materiales, más otro ensayito que son diferentes, que capaz no lo vemos en esta materia, lo vamos a ver más en otra materia, porque son muy específicos, y si no me estoy yendo muy finito. Pero esencialmente son los coeficientes de forma, la josidad, elongación, cubicidad, desgaste en los ángeles, que es un ensayo que ustedes ya vieron, pulimento acelerado, no lo han visto, polvo adherido sí se ven, y absorción y la capacidad que tiene esa piedrita de chupar asfalto. Desde el punto de vista de la granometría, hay distintos tipos de curvas. Estas que estamos presentando son las curvas típicas que toma la Dirección Nacional de Vialidad, basado en experiencia, basado en observaciones, y que no es algo rígido, sino que lo van constantemente y se va ajustando a las condiciones de exigencia del usuario y de las características intrínsecas de las mezclas que estamos diseñando. ¿Son únicas? No, no. Hay tantos usos granulométricos como especificaciones de tipo de mezcla yo quiera. O sea, hay una preguntita tramposa. Che, para hacer una mezcla asfáltica para carpeta de rodamiento, ¿los usos granulométricos son únicos? No, no. Esta cumple explicando esto. Hay mezclas que pueden ser mezcla asfáltica densa, mezcla asfáltica discontinua, mezcla asfáltica drenante. Cada una. ¿Dónde puedo poner una mezcla asfáltica densa? Como base. Porque ¿cuál es el problema de tener una mezcla de asfáltica densa? Que tiene muy poca adherencia neumático calzada, pero muy buena estructura regular, está bien diseñada, linda, pero no es buena adherencia. Entonces la pongo de base y arriba pongo una carpeta de rodamiento que tiene mejor textura a la adherencia neumático calzada.
Otra forma de representar la agrometría, ajustada a las especificaciones más modernas, vamos a ver ahora enseguida, eso quiero ver enseguida con ustedes ahora, hoy, distinto tipo. ¿Cuál es lo que más se modifica en una agrometría? La composición granulométrica de esa mezcla que yo estoy diseñando. Ahí estamos viendo en la fotito los distintos tipos de mezcla. Una mezcla más o menos densa, otro tipo de mezcla mucho más densa y una mezcla un poco más abierta, de una textura mucho más gruesa. Cada una va a tener sus distintas funciones. Y esta es una función que le hacemos. Una mezcla densa puede ser para base, esencialmente. Antiguamente la utilizamos carpeta de rodamiento, y esta es la otra. Una mezcla que tiene mucha piedra, pero el asfalto de esa mezcla es especial. ¿En función de qué los uso anométricos? Bueno, la explicación que estábamos hablando recién. ¿Qué otra propiedad? La relación Filler-Betún es muy importante. ¿Cómo puedo mejorar la adhesión de la piedra con respecto al asfalto? Y componentes químicos, mejoradores de adherencia, que vamos a estudiar ahora, Dios mediante. Tipo de mezcla, bueno, depende de dónde estoy parado y quién es el dueño de la obra. El comitente generalmente me dice, va a usar esta mezcla. Si yo soy dueño, puedo optar por un portfolio de distintos tipos de mezcla. No puedo hablar mucho, pero si ustedes van a trabajar ahora a Paraguay, en mezclas asfálticas que se están haciendo en Paraguay, son todas mezclas con polímeros. Los paraguayos han pegado el brinco que nosotros queríamos pegar, pero bueno, la realidad económica de nuestro país nos pegó un uppercut en medio del ojo. Así que estamos queriendo avanzar. Los paraguayos no, los paraguayos siguen avanzando. Ellos van capaz un poco más atrasados que nosotros. Pero bueno, la realidad en otro país hace que ellos estén pegando el brinquito que nosotros no podemos pegar. Pero bueno, así es la vida. No, hay que hacerse mala sangre. La exigencia más común, y creo que hasta acá hemos llegado a la clase anterior, era, ¿qué le vamos a exigir a esa mezcla? Resistente a las deformaciones permanentes, resistencia a la fatiga, durabilidad, resistencia al deterioro del agua, adherencia al neumático calzada. ¿Dónde? Solamente a la carpeta de rodamiento. Sea trabajable, resistente a la friccionación térmica y que sea económica. Todo esto es lo que hemos visto en la clase anterior. Y yo le dije, a partir de acá yo tengo que empezar a jugar cómo dosifico una mezcla asfáltica. Y ahí vamos a empezar la clase de hoy. ¿Qué vieron ustedes desde el punto de vista de dosificación de mezcla asfáltica? Ustedes lo que han trabajado es lo que llevaría desde el punto de vista de mezcla asfáltica la cinta azul de la popularidad, las curvas Marshall. Ustedes me preguntan, y me tienen que hacer esa pregunta, ¿ingeniero es el único método de dosificación de mezcla asfáltica? No, hay varios métodos. Lo que pasa es que el método Marshall es el método más que tiene la cinta azul de la popularidad. ¿Es un método moderno? No, hijo, esto del año 1930. Lo vamos a estudiar ahora. ¿Qué pasa con este método? Me voy a Europa, ya no lo uso. Ya no lo uso. Esta es otra vista del método Marshall. ¿Ustedes se acuerdan del método Marshall? Yo tengo que hacer un pequeño resumen del método Marshall. Miren que estos son preguntas de parcial. ¿Qué es lo que era el método Marshall? El método Marshall, lo vamos a estudiar, no estoy por entrar mucho ahora, pero eran esencialmente 6 propiedades de las mezclas asfálticas que nosotros obteníamos por el método Marshall. La que cuenta allá arriba, acá, esta que está acá, era la densidad. A excepción de que yo voy subiendo con el porcentaje de asfalto, la densidad es como si fuese la humedad en una mezcla Proctor. Voy a tener un valor óptimo, después baja la densidad. Después teníamos la estabilidad. Era el ensayito que ustedes medían. Que lo que me hacía el ensayito era la resistencia máxima que experimentaba la probeta cuando yo le ponía las mordazas y la comprimía diametralmente, con una cierta velocidad de deformación, etcétera, etcétera, 2 pulgadas minuto, para que tengan una idea. Entonces, a medida que aumenta el porcentaje de cemento asfáltico, la estabilidad crece, crece, crece y después decrece. La estabilidad es un error que hay en todos los libros, está en kilos o en libras, es unidad de fuerza, no es presión, la estabilidad es kilos. Después lo que teníamos era un ensayito que me decía a mí, junto con la estabilidad,
venía lo que nosotros llamábamos la fluencia. Y la fluencia era la deformación que experimentaba la probeta diametralmente. Generalmente lo que anotamos el valor máximo en el momento de su rotura. Obviamente, a medida que aumenta el porcentaje de asfalto, la fluencia va creciendo. Estos tres ensayitos, estos tres valores son lo más simple de ver. Y después tenemos que estudiar vacíos a medida que aumenta el porcentaje de asfalto. Los vacíos de mi mezcla van disminuyendo. Fíjense que la curva disminuye. Después teníamos una curvita que era el VAM, vacíos del agregado mineral. Es una curva que baja, pero después que sube. Esta y estas son las más importantes hoy en día en la dosificación de mezcla asfáltica. Vacíos y VAM. Ojo al piojo, pregunta de examen. Y por último aparecía uno que era la relación betún-vacío, que a medida que aumenta el porcentaje de asfalto, obviamente la cantidad de betún dentro de la estructura tiene que ir creciendo, porque está aumentando, por lo tanto la curva crece. Estas eran las 6 curvas Marshall. Forma parte de una pregunta de parcial. ¿Cómo se dosificaba el asfalto, el porcentaje óptimo de asfalto? Creo que ustedes lo vieron a esto, así que no voy a entrar mucho, pero generalmente, antiguamente, historia en el recuerdo, creo que así ustedes lo vieron en el estudio de ensayo de materiales, pregunta de examen, ¿cómo sacan el porcentaje óptimo de asfalto? O antiguamente, ¿cómo sacaban el porcentaje óptimo? Y era un método más o menos estadístico, así. ¿Cuánto es el valor de asfalto que corresponde a la densidad máxima? Me voy a la gráfica anterior. Está diciendo la densidad máxima. Entonces, vengo acá con el pico de la densidad y este porcentaje de asfalto es el primero que ya anotaba. Después dice el porcentaje asfáltico correspondiente a la máxima estabilidad. Me voy atrás. El porcentaje de asfalto correspondiente a la máxima estabilidad. Acá vengo, tengo este porcentaje. Y por último decía, un valor de asfalto correspondiente a un valor de vacíos. Ustedes siempre tenían tolerancia, vacío, capaz el valor medio, generalmente entre el 3 y el 5%. Entonces vengo al vacío, che, ¿cuánto es el vacío que estoy buscando? Estoy buscando el 4. Bueno, busco con el 4, vengo con el 4, corto acá, y este es el porcentaje de asfalto que me interesa. ¿Y cuál es el valor de asfalto promedio que ustedes tomaron? Era el promedio de los tres. Entre el asfalto correspondiente al pico de la estabilidad, al pico de la densidad, y al valor medio de los vacíos. Y este era un valor, después verificamos el resto. Esto era antiguo. Vamos a ver ahora. ¿Cuáles son las críticas que está teniendo o el método de dosificación Marshall? ¿Y por qué se la tengo que contar? Porque hoy en día el método Marshall se lo sigue utilizando en la Argentina, pero es como elemento de, está bien, de ajuste, de dosificación, pero más que nada va a ser de verificación de obra, porque de la dosificación de mi mezcla no es tan así, no es tan así. Pero no importa, ¿cuáles son las críticas de la mezcla asfáltica? Esencialmente era que la gran crítica número 1 del método Marshall es no predice el comportamiento en servicio. O sea, el método Marshall para nada tiene en cuenta el tránsito o la cantidad de tránsito que va a tener mi estructura. No predice el tránsito. Otro era, che, ¿cómo compacto la probeta? Y Marshall decía, 75 golpes o 50 golpes. Chau. ¿Por qué así? No sé, método Marshall. Es un método, tomó y lo vamos ajustando. ¿Cuál es el tamaño máximo de la mezcla? Bueno, lo máximo de tamaño máximo para método Marshall, esencialmente, era 1,5 pulgadas, pero generalmente el valor de dosificación máximo a poner en la probetita Marshall 3/4 de pulgada. Ojo al pie. La relación Filler-Betún menor que 1. La relación estabilidad-fluencia, los valores lógicos que adoptaba el método, entre 2100 y 4100.
Hay mezclas, valor un poco más alto y andan muy bien. Bueno, método Marshall, tomado ese. Otro gran error, ¿por qué tomó 60 grados? Porque 60 grados es la temperatura que Marshall encontró, Bruce Marshall encontró en su estado en Norteamérica cuando estaba dosificando. Pero acá en nuestra zona podemos tener temperatura un poco más elevada. Y si me voy a la Patagonia Argentina, la temperatura ni loco llegan a 60 grados. Bueno, es un método. Después, otro gran problema que está teniendo el método de dosificación es a qué temperatura yo mezclo los materiales. Y no es temperatura el problema, es la viscosidad relativa que presenta el asfalto para que pueda ser mezclado. Y la viscosidad que te decía la mezcla, método Marshall, entre 1,7 más o menos 0,2 pois de mezclado. A esa X viscosidad yo tengo, o sea, a esa viscosidad busco la temperatura, esa es la temperatura de mezclado. Y la temperatura de mezclado, de compactación, es un poco más, fíjense, no sé quién habló, pero no importa, escucho, ¿qué pasó? No importa. La mezcla, fíjense, la viscosidad es 1,7, más o menos 0,2. Pero la viscosidad de compactación es un poquito más. Pregunta técnica, ¿es más caliente o más frío? Estudia. Pero conceptualmente sería, yo caliento y hago la mezcla. Y después cuando la distribuyo, mi mezcla tiene que estar un poquito más fría. Por eso la temperatura de compactación, o mejor dicho, la viscosidad relativa, es un poquito más elevada. Estas serían las críticas grandes del método Marshall. Y el gran problema del método Marshall es que la pregunta es esta. No me dice nada del comportamiento de la mezcla en ceviche. ¿Cómo hacíamos nosotros? Usamos criterio técnico. ¿Qué hicieron los investigadores? Ese criterio técnico dependía mucho de la experiencia. Bueno, se ha ido modificando esto y es lo que vamos a tratar de explicar ahora, dónde estamos desde el punto de vista de la ingeniería vial con la dosificación de la mezcla fáltica, pero no voy a entrar mucho, perdónenme, porque yo lo que tengo que contar es las mezclas en general. Si ustedes quieren estudiar mezclas especiales, vamos a estudiar en otra materia que se llama materiales viales. Ahí sí estudiamos un poco más, finito Marshall. No podemos en esta materia. Pero es para decirle, el método Marshall se lo sigue usando. Se van a Europa, no lo usan nada. Capaz lo usen para un camino secundario, pero una ruta troncal, no, olvídate hermano, no existe más. Esta es la historia de cómo ha cambiado la dosificación de mezcla asfáltica. En la década del 50, hasta la década del 80, después de la década del 90, y ahora lo que se llama los parámetros volumétricos. ¿Dónde estamos parados nosotros? Lo más importante hoy para la dosificación de mezcla asfáltica, parámetros volumétricos. Y esto es lo más importante. Este es un método de investigación que se puso mucha plata, y ahí está hoy el meollo de la cosa, dosificación de la mezcla asfáltica por parámetros volumétricos. Y eso es lo que yo quiero que ustedes interpreten. ¿Qué significa un BAM? ¿Qué significa una relación betún-vacío? ¿Qué significa vacío del agregado mineral? Los vacíos de las mezclas. Eso es el parámetro más importante hoy para dosificar una mezcla asfáltica. Y después vienen las propiedades mecánicas, que la vamos a estudiar. Entonces dice, para poder dosificar una mezcla asfáltica y ver las características de las mezclas y el comportamiento del servicio, yo tengo que estudiar la mezcla y la influencia de esa mezcla en desempeño. Y fíjense, los parámetros más importantes, fíjense que desaparece la palabra la estabilidad. No hablamos más de la resistencia que presenta la mezclita, porque la estabilidad es muy relativa. Sí hablamos de la densidad de la mezcla, de los vacíos de la mezcla, de los vacíos del agregado mineral, la relación betún-vacío, el contenido de asfalto, el contenido efectivo de asfalto, la relación betún-filler y la concentración crítica del filler. Se darán cuenta, ha perdido, no quiero decir la importancia, porque si van a inspección de obra, los vagos le siguen mirando a ustedes la estabilidad de la mezcla. Pero no es el parámetro a dosificar una mezcla. La mezcla se dosifica viendo los parámetros volumétricos.
Una vez que ustedes cumplieron los parámetros volumétricos, verificaremos otros parámetros que vamos enseguida. Y en obra sí seguimos con la estabilidad, qué sé yo, pero más que nada control de obra, pero no de dosificación. La dosificación es esencialmente por parámetros volumétricos. Vamos. Y después de que hemos hecho esa propiedad que depende de la proporción de volumen de los componentes volumétricos, vamos a tener que dosificar esa mezcla. ¿Y cuál es el problema que hay gigantesco hoy en día? Y yo hago toda mi práctica de la realización del dosaje, es todo nosotros lo vamos a hacer en peso. Y en la dosificación, o todas las propiedades, las estamos haciendo en volumen. Son dependientes de la proporción en volumen de sus componentes. Pero la producción, la elaboración, la vamos a hacer en peso. Por lo tanto, cuando yo paso del concepto de hacer un estudio de una mezcla fáltica en laboratorio y me quiero ir a la obra, tengo que conocer bien los pesos específicos de esos materiales. Y esa es la justificación que Vialidad Nacional hoy en día les dice: vos me preparás un dosaje para esta cantera, para estos materiales, pipí cucú. Pero si me cambia un material, me tenés que hacer otro dosaje, otras características. ¿Por qué? La justificación técnica está acá. Todo lo que yo te estoy por dosificar una mezcla fáltica es por una proporción en volumen, cumpliendo ciertas las propiedades volumétricas que estamos definiendo. Pero si un material yo le modifico y traigo una cantera de una piedra más pesada, como yo estoy haciendo todo por peso, desde el punto de vista del dosaje le estoy errando el cachazo y mi mezcla no va a ser igual. Por más que sea de piedra basáltica entre nosotros, el mismo asfalto, pero una cantera basáltica venía de Jofre y la otra piedra basáltica venía de cantera Curuzú-Cuatiá. El precio específico de una piedra de Jofre, 2.92, 2.94. Una piedra buena de Curuzú-Cuatiá puede llegar a 3.05, 3.02. Se darán cuenta que esa diferencia de peso específico me genera variaciones volumétricas, y esas variaciones volumétricas me pueden generar a mí problemas desde el punto de vista de la control de obra, no de la estabilidad. Capaz las dos tienen muy buena estabilidad, pero el comportamiento del servicio es así diferente. Bueno, no quiero entrar mucho en detalle, pero este es el concepto. Por esto que Vialidad Nacional a ustedes, cuando vayan a la obra, le van a exigir el protocolo de calidad de la cantera. Y para ese protocolo de calidad de la cantera se hace ese dosaje. Y si por alguna circunstancia me modifican la propiedad de esa piedra, hay que hacer otro dosaje. Entonces usted va a tener que tener varios dosajes en función de los distintos tipos de cantera. Después no va a tener un emborellé, pero bueno, ese es otro problema. ¿Qué hace Vialidad también? Esto es nuevo, esto está nuevo, está en las especificaciones nuevas de Vialidad Nacional. Vialidad Nacional empezó a meter tránsito. Y dentro de las propiedades para la dosificación de la mezcla asfáltica, está viendo lo que ustedes ya vieron con Altamirano. ¿Qué composición de tránsito pesado va a tener mi ruta? Cuanto más exigencia tenga de tránsito pesado, la característica de la mezcla que yo tengo que adoptar va a ser diferente. Ustedes saben dónde cambia fundamentalmente la cantidad de agregados de características naturales. A medida que el tránsito crece, la proporción de agregados naturales a colocar en mezcla disminuye y tiende a ser a cero. Ojo al piojo. ¿Cuál sería para ustedes material natural? Se puede usar una mezcla asfáltica, que ustedes la hicieron en tecnología y en ensayos materiales. Arena de río. Vialidad Nacional. Por la dosificación de las propiedades volumétricas de las mezclas y por la experiencia del comportamiento de mezcla asfáltica en camino, se han dado cuenta que cuanto más arena silicia tenga la composición volumétrica de esa mezcla, su comportamiento en obra ante la presencia de tránsito pesado tiene tendencia a deformarse mucho más rápidamente. Por lo tanto, ellos dijeron, buen criterio, ojo, es experiencia, si yo tengo una gran composición de tránsito pesado,
la cantidad de arena silicia que le puedo poner a mezcla tiende a cero. Es más, si ustedes me dicen a mí, ingeniero, vamos a hacer una mezclita a una ruta nacional, acá en nuestra zona, una cantidad de camiones que tenemos en nuestra zona, 25, 28, 30% de camiones, y la solución técnica que vos pongas, no ponga arena, hijo. No, no, arena silicia hoy en día es cero. ¿Y dónde ponemos la arena, ingeniero? Una base granular, en una base mezcla, una base negra, le decimos, una carpeta, una base asfáltica, ahí sí puedo llevar arena silicia. Bien linda la curvita, no pasa nada. Pero si me voy a la carpetita de rodamiento, no es. Vamos a estudiarlo eso. Pero concepto, otra vez concepto. Hoy en día, vialidad nacional, por una cuestión de durabilidad de las mezclas, en función, ¿cómo tomó el concepto de durabilidad? Por la cantidad de tránsito pesado. Ha dicho que las mezclas asfálticas, a medida que el tránsito pesado es más alto, disminuye notablemente la cantidad de material natural a colocar en mezcla. Y puede llegar a ser cero. Generalmente es cero. Granometría. Oh, tan grande pelote. El granometría, ¿ustedes cómo hacían los ensayos de granometría? Casi todos los ensayos de granometría de ustedes es seco, seco, seco. Entonces decíamos vía seca para conformar las muestras representativas. Pero todo lo que sea el dosaje del cálculo es por vía húmeda. Tengo que hacer lavado. Tengo que tener la piedra lo más limpia posible. La tengo que hacer lavado. Y si hago por lavado, ahí estoy teniendo en cuenta que los polvos adheridos que va a tener la piedrita. Si hago ese ensayito, me está dando una idea del grado de contaminación relativa. Entonces, lo que te dice la teoría es, las granometrías generalmente tienen que ser no por vía seca, tienen que ser por vía húmeda. ¿Y dónde se manifiesta este problema? Esencialmente en la fracción pasa-tamiz 40, lo que está acá abajo. La diferencia entre ambas granulometrías siempre se manifiesta a partir del pasa-tamiz 40. A ver, no quiero entrar mucho, pero ustedes dominan. El material que pasaba la malla 40, ¿qué obtenía con este material? El límite líquido, el límite plástico y el índice de plasticidad. Lo que me está queriendo decir la teoría es, yo tengo que tener en cuenta los finos que pasa el tamiz 40, porque si tengo la presencia de finos, me está diciendo en forma indirecta que ese material está contaminado con arcilla, y si está contaminado con arcilla, voy a tener muy poca adherencia en neumático calzada. Otro despelote. Pero bueno, no importa, es así todo, mezcla asfáltica. Y de punto de vista técnico, ya lo último, me dicen, la representación granulométrica ya no era la curva logarítmica decimal que veíamos nosotros, sino lo que le dije a ustedes. Ahora se utiliza el tamaño de la granulometría, es logarítmico, pero exponencial 0,45. Acá tengo porcentaje pasa, y la representación granulométrica de la recta es una línea recta. ¿Qué me sirve esta representación granulométrica? Esto es el sistema Sharp. En función de dónde va la mezclita, vamos a tener una zona de restricción desde el punto de vista de paso. Por ahí no tiene que pasar la representación granulométrica de mi curva de dosaje mío. ¿Por qué no tiene que pasar? Porque la experiencia que tuvieron los americanos dice que si la granulometría de mi mezcla pasa por esos puntos me están diciendo que la mezcla mía no va a tener un buen comportamiento desde el punto de vista de la durabilidad de la mezcla. O sea, los puntos de paso son una guía, no un requerimiento. Y la curva puede salirse de los puntos de paso, esencialmente. Pero la zona de restricción es para que yo tenga los VAM necesarios de mi mezcla. Y otro es el restringir el contenido de arena de la mezcla. Las granulometrías que invaden pueden experimentar inestabilidad en el proceso de compactación y baja durabilidad de la misma. O sea,
zonas de restricción, son zonas que en lo posible no tengo que pasar con la composición granométrica de mi mezcla, porque la experiencia me dice, la mezcla mía va a tener un comportamiento que va a tender a deformarse con el efecto del tránsito. Y esencialmente estas curvas nuevas, son todo experiencias nuevas, me está diciendo mi mezcla tiene tendencia a ser deformada. ¿Por qué? Tengo arena silicia. O sea, estoy diciendo entre distintas palabras que hoy en día, para una mezcla, para carpeta de rodamiento, la arena silicia es mala palabra. Ustedes pueden decir, ingeniero, ¿siempre así? No, no. Pero bueno, tomen como concepto. La sugerencia es ir bajando el porcentaje de arena silicia. No vamos a hablar mucho más porque si no ustedes me van a pegar. Y es complicado el tema. No es tan fácil, es otro tema. Pero acá entre nosotros, vamos, antes que me caguen a pedo. Hasta la década del 90, voy a escribir acá. Hasta la década del 90 era usual. A mí me tocó trabajar entre un 15, 18% de arena silicia. Era lo común. Después de la década del 90, hasta el año 2003, bueno, mamá, este valor, y lo fuimos bajando, teníamos mezclas, problemas de adherencia, neumáticos calzada, era mezcla muy cerrada. Empezó Vialidad Nacional a mirar adherencia, neumático calzada, seguridad, fuimos bajando. Por experiencia, a partir del año 2003, Vialidad Nacional dijo máximo de arena silicia, 10%. Esto del año 2003 hasta el año 2010, 10%. En el año 2010, Vialidad Nacional dijo máximo 7%. Mezcla, carpeta de rodamiento. Año 2017, 0%. Y este valor se puede ir, número más, número menos, hasta un 5%. Pero se dan cuenta cómo fue variando la composición granométrica, los componentes para hacer la granometría. Antes se aceptaba cualquier cantidad de arena silicia. Después fuimos bajando. Vialidad Nacional, 2003 dijo no, máximo el 10. Año 2017, vialidad máximo el 7. Y año 2017, 0. ¿Por qué? Por la experiencia y el comportamiento que han obtenido a lo largo de los últimos 30 años de cómo se han ido comportando las mezclas apáticas. Esto que le estoy diciendo para la arena es también para el tipo de piedra, pulimento acelerado, la ajosidad, elongación, etcétera, etcétera. Hoy tenemos hacer una mezcla fáltica, creo que está ahí nomás con respecto a fabricar la vacuna para el virus. Ojo, hacer bien una de mezcla fáltica, no es fácil. Antes la podíamos batear, hoy no, hoy no. Bueno, me fui al pasto. Sí, escucho, ¿alguien quiere hablar? Escucho, no tengo ningún problema. Ronnie, Dale. no, entonces todo esto se legó en forma absolutamente empírica. Se fue viendo los comportamientos tanto de la arena como de los otros componentes, digamos. Sí, nosotros empíricamente, pero hay unos trabajos de investigación muy grandes a nivel mundial, muy grandes a nivel mundial, de la década del 90 en adelante, que nos han dicho, las mezclas tienen este problema, y empezaron a tener los parámetros de adherencia neumático calzada. Antes de la década del 90, años 70 hasta el año 90, cuando la mezcla asfáltica era bien cerrada, con mucho asfalto, era la mezcla asfáltica mejor para Vialidad Nacional. ¿Cuál es el problema de esa mezcla asfáltica? Era muy común, ¿eh? Lo que pasa es que son todos jóvenes ustedes. Pero entre el año 70 hasta el año 90, hacer una mezcla asfáltica cerrada, bien finita, bien lisita, con mucho asfalto, era lo que más le gustaba a Vialidad Nacional. ¿Cuál es el problema de esa mezcla acá entre nosotros? Ya la están viendo con Tulio. El coeficiente de fricción es muy malo. Por lo tanto, esa ruta, en día de lluvia, ¿qué se tenía que poner? El cartel naranja que decía ruta resbaladiza. Quiere decir que te estoy haciendo una ruta, por ejemplo, para 110, en día de lluvia yo te tengo que decir, no andes más de 60 porque te matás, ¿eh? Bueno, a partir de la década del 90 eso se cambió. Se cambió el concepto de seguridad, se cambió el concepto de lo que sería
las pautas del diseño de una ruta y ha evolucionado la ingeniería. Al principio nosotros evolucionamos prueba y error, prueba y error, prueba y error. Por los americanos, no, los americanos pusieron mucha plata. Y después nosotros los argentinos lo que hicimos fue, copiamos esa experiencia, la aplicamos en la Argentina y tratamos de ajustar las especificaciones. Eso lo hace Vialidad. No quiero hablar mucho, pero las mezclas asfálticas en la época de Menem, Vialidad Nacional te dice, hagan la mezcla que ustedes quieran, las concesiones viales de la época de Menem, año 1990. Pero me tenía que cumplir tal condición de parámetro de adherencia, tal concepto de agüellamiento. Y ahí grandes grupos, yo trabajaba en uno, trajeron mezclas asfálticas de España, mezclas asfálticas de Alemania, otros trajeron especificaciones americanas nuevas. Y eso, que fueron innovaciones desde el punto de vista de la ingeniería, y Vialidad Nacional la miraba. Y después Vialidad Nacional obviamente implementó, porque a la gente de Vialidad Nacional la mandaron a perfeccionarse a Europa. El ingeniero Altamirano tiene que contar su experiencia. Tulio lo mandaron a España casi un mes para perfeccionarse. Tulio. Después había otro ingeniero que lo mandaron también a perfeccionarse lo que es evaluación de pavimento, etcétera, etcétera. O sea, vos querés jugar las ligas mayores, tenés que formarte técnicamente. No es tan fácil. Quiero jugar en las ligas mayores y juguemos. No, tenés que formar a la gente, tenés que capacitar al personal. Bueno, esto es el fruto de eso. Pero estoy hablando del año 90 hasta acá. Han pasado casi 30 años. Bueno, hoy las mezclas asfálticas han tenido un cambio desde el punto de vista del diseño que no es Marshall. Marshall, lo único que me interesa son las propiedades volumétricas, lo que estoy para hablar ahora. La estabilidad ni existe. Y si se van a Europa, buscan los pliegos, no se habla más de estabilidad, ni siquiera se habla de fluencia. Son todo propiedades volumétricas la mezcla. Y módulo, módulo. ¿Ya? Metimos la ingeniería mecanicista. Ya no me interesan tanto las propiedades esas empíricas. Un módulo. ¿Cuál es el módulo de tu mezcla? Y la pregunta que tiene que hacerme usted es, ¿a qué temperatura, ingeniero? Porque el módulo va a depender de las propiedades desde el punto de vista reológico. ¿A qué temperatura voy a hacer el ensayo del módulo? Y depende. 25, 28, 30, 33, 35, 40, 40 y pico. Yo te pasé mezcla asfáltica a igual resistencia para distintas temperaturas. Entonces ya no te hago una mezcla asfáltica con el mismo asfalto. Busco el asfalto a la temperatura que yo te interesa. Ahí está la ingeniería hoy. Ojo, es un mundo, es una especialización, digamos, porque si no se van a marear ustedes. Pero no, el dosaje de mezcla asfáltica ha experimentado dosaje. En control de laboratorio en obra sigue siendo Marshall. Pero el dosaje, yo tengo que presentar hoy a Vialidad Nacional un dosaje, una mezcla asfáltica, me lleva un mes. Un mes. Lo van a hacer en laboratorios grandes. Que me formen la mezcla, que me cumplan las especificaciones. Bueno, vamos así. Sigamos. Vamos al tema. Relaciones volumétricas. Dijimos, pero ¿qué son las propiedades volumétricas de una mezcla? ¿O por qué son tan importantes desde el punto de vista técnico el cálculo de las propiedades volumétricas de una mezcla? Y esencialmente es ni más ni menos, dentro del paquete que es una mezcla asfáltica, yo tengo tres componentes. Algo sólido, el agregado pétreo, algo líquido, el asfalto, y algo aire, que son los propios vacíos. ¿Cómo están interrelacionados? Son las propiedades volumétricas de la mezcla asfáltica. Y esencialmente es lo que nosotros dijimos que eran las cuatro propiedades fundamentales que teníamos nosotros, más la relación Filler-Betuno concentración crítica. Entonces las propiedades volumétricas más importantes va a ser los vacíos. Técnicamente, pregunta, ¿cómo saco los volúmenes vacíos? Eso lo vieron en estudio de ensayo de materiales. Déjeme una picardía para mí. Esa es una pregunta de exámenes. ¿Cómo sacan los vacíos? Listo. Pregunta de examen.
Después tienen los vacíos del agregado mineral, que son los vacíos propios más los vacíos ocupados por el asfalto. Después está la relación entre los vacíos, la relación de betún, la cantidad de asfalto, con esos VAM, relación betún-vacío. Y después aparecía otro parámetro que era concentración crítica del filler, concepto reológico. No voy a entrar mucho, pero es una cuestión de reología. Pero en general, casi todas las dosificaciones de los materiales, desde el punto de vista volumétrico, lo más importante, los vacíos tienen que estar del orden del 4%. La experiencia mundial, para una mezcla asfáltica convencional, estoy hablando, ¿no? Mezcla asfáltica convencional para carpeta de rodamiento, los vacíos tienen que estar del orden del 4%. Es un pequeño grafiquito muy lindo que trata de experimentar qué significa los distintos componentes. Aire, esto que está acá, es volumen de aire, es vacíos. Esto de acá, acá es asfalto. Pero hay un asfalto que está pegado a las piedras y está absorbido por la piedra. Ese asfalto no es el que me interesa a mí. A mí me interesa el asfalto absorbido, es el volumen este, que es el verdadero que ocupa el asfalto dentro de la estructura pétrea. Suma de los volúmenes de aire más el volumen de asfalto menos asfalto absorbido es el VAM. El VAM son los vacíos propios que tiene la mezcla, más los vacíos de la estructura granular que utiliza el asfalto. Después teníamos el volumen de agregado, que es el volumen sólido de agregado, y después teníamos un volumen de asfalto, que es dos volúmenes. El volumen de asfalto líquido, libre, y un volumen de asfalto absorbido. Y el volumen aparente de lo agregado es el volumen propio de la piedra más ese volumen de asfalto absorbido. Si tienen claro esto hay que estudiarlo, porque debería ser parámetro de estudio cuando estoy dosificando mi mezcla. En general nosotros en ingeniería con piedra basáltica no tenemos tanto problema de asfalto absorbido, porque es muy poco, pero pueden tener piedras que tienen superficie más bien absorbente y pueden tener problemas desde el punto de vista de asfalto absorbido. Y se puede dar unos grandes dolores de cabeza, porque usted dice, yo le puse el asfalto teórico. No, no, hijo, y el asfalto absorbido 0,2, 0,1, eso hay que considerarlo. Esto ustedes lo veían en Marshall. Entonces decían que el VAM es el volumen de asfalto efectivo, que es lo que en general va a actuar en la mezcla asfáltica, va a ser igual al volumen de aire, el VAM completo, menos el volumen de vacío. Y este volumen de vacío, ustedes lo sacaban por un ensayito que se llamaba saturación en vacío. Saturación. Ensayo Rice. Le estoy dando la explicación. Estudienlo, no por fórmula. Los VAM son lo más importante desde el punto de vista del diseño hoy de una mezcla asfáltica. Porque los VAM me están dando el lugar al que tengo los aires necesarios para que esa mezcla cumpla el 4% vacío y el volumen necesario para que entre el asfalto efectivo que trabaja en mi mezcla asfáltica. Y ese VAM hay que estudiarlo y hay que medirlo y hay que tenerlo bien finito y observarlo, porque el volumen de VAM va a depender de la durabilidad de la mezcla. No tanto del volumen de asfalto efectivo, sino que el VAM va a ser lo más importante. Entonces dice él, ese VAM permite espacio para espesor de película adecuada para dar adhesión, cohesión y durabilidad de la mezcla. El VAM está fuertemente influenciado por la forma en que se acomodan las partículas agregadas. Está muy influenciado por la fracción fina y
para lograr relaciones volumétricas y de compactabilidad. El VAM es el papá de la criatura hoy para dosificar las mezclas asfálticas. Directamente nosotros medimos el vacío, 4%. ¿Y tu VAM? Estudialo, estudialo. ¿Cómo puedo hacer yo para jugar con el VAM? Y lo que te dice la teoría es, el VAM, que es lo más importante hoy para ajustar los materiales, para ajustar la granulometría, para ajustar cómo el porcentaje de asfalto, me tiene que permitir a mí poder tener un espacio de vacíos para que pueda entrar el asfalto y pueda darle las propiedades que yo quiero a esa mezcla asfáltica. Si yo no tengo VAM, voy a tener un problema serio, o mezcla asfáltica con exudación, o le tengo que sacar asfalto para que cumpla los vacíos, va a ser una mezcla muy dura, de poca durabilidad de la misma. Entonces dice, el cambio de tamaño de partícula en la graduación de los agregados, de nosotros, le estoy modificando los usos granulométricos, puede influenciar en la cantidad de espacio del esqueleto granular. Hay que jugar con la granulometría de la mezcla. Y el jugar con la granulometría de la mezcla, esencialmente para darle el concepto al VAM. Separar, fíjense, la granulometría de la línea de máxima densidad. La granulometría de línea máxima densidad es lo que hacíamos nosotros antes, hasta en la década del 90. Mucha arena, bien cerradita. Hoy hacer es una mezcla para carpeta de rodamiento es mala palabra. Hay que separarla. Bueno, separarla significa sacar la arena, a lo agregado. Disminuir el porcentaje pasa también 200. Antes se usaba... No, ya te Si usted va a una mezcla asfáltica, andaba bien, el porcentaje de pasa también 200, tiene que estar entre la tolerancia que hemos visto en el gráfico, entre 4 y 10% de pasa también 200. Y anda bien la mezclita. Ahora, yo he visto mezclas que tenían el 15% de pasa también 200, en la provincia de Misiones, hecha por Vialidad Provincia de Misiones. Y andaba bien la mezcla, una mezcla durísima. ¿Por qué hacían ese tipo de mezcla? A ver, entre nosotros, razonemos. Mucho pasa también 200. Dura tu mezcla. Ya en Misiones tengo mucha pendiente, mucha temperatura. Entonces lo que hacían era una mezcla altamente fillerizada, muy dura. Andaba muy bien en la pendiente. ¿Cuál es el problema que tenía esa mezcla? Falta fisura. Son mezclas que tienen tendencia a fisurarse. Bueno, pero no se van a deformar nunca. Por eso te dice la teoría, si vos le pones mucho pasatami 200, vos estás haciendo una mezcla fillerizada. Si es una mezcla fillerizada, es una mezcla muy dura. ¿Cuál es el problema de esa mezcla muy dura? No va a ser el comportamiento, sino que esa mezcla va a tener tendencia a fisurarse. Ahora se lo explico, no se preocupen. Arenas lavadas, no fino, o arena de trituración. Esto es importante, tiene que ser arena de trituración, no arena natural. Esto es un hermoso grafiquito. ¿Qué puedo hacer yo para modificar el VAM? Estoy en obra, ingeniero, el VAM no me da. Bueno, si yo quiero achicar el VAM, usa arena redondeada, arena silicia. Le quería incrementar el VAM con una arena silicia, pero de alto módulo, o sea, de alto módulo de fineza. No tu arena común, módulo de fineza 1.6. No, buscate una arena linda, 2.2, 2.4, una arena gruesa. ¿Listo? Ahí estás incrementando el VAM. Tu esqueleto granular lo estás abriendo desde el punto de vista técnico. Piedra triturada. Descartar la arena de río y ponerle piedrita, piedra triturada. ¿Lo querés bajar? Agregado grueso redondeado, canto rodado, zarandeado en la provincia de Salta. Hermoso grafiquito. ¿Cuáles son los cambios más efectivos? Ojo, el arena fino. El árido fino es el que más repercute en forma rápida con respecto al VAM. Es un gran problema el VAM, ojo. Una vez que tengo el VAM, ahí empiezo a mirar. Encontré la granulometría del VAM que me interesa a mí. Hay que mirar los vacíos. Los vacíos van a ser ocupados por asfalto. Y generalmente los vacíos de una mezcla convencional te trae 3 y 5. Se dosifica para el 4. Se busca el 4%.
Y ahí está la experiencia. 4, 4,2, 4,4. Para nuestra zona, la experiencia mía, 4 es poco. Ponerle un poquito más, 4,2, 4,3. Ahí andamos bien. No vamos a tener problemas de exudación. El gran problema nuestro es la exudación. Teniendo el valor, dice él, si yo tengo el mínimo VAM y le pongo el 4% vacío, puedo estar en el límite. Pero esas mezclas de mínimo VAM son muy sensibles en su propiedad entre pequeños cambios del contenido de asfalto. Como entre nosotros. Encontré el mínimo VAM, ajusté al VAM. Busqué el 4% vacío. Espectacular. Le puse el asfalto, 4,7. Y en mezcla me salió 4,3, 4,5. Esas propiedades de asfalto me hace que el cambio de VAM me puede generar problemas desde el punto de vista volumétrico de mi mezcla. Entonces, esos cambios volumétricos van a estar afectando notablemente con la durabilidad de la mezcla. Hay que tener mezclas que tengan un lindo VAM. Y teniendo el lindo VAM, busco el 4 y tengo la seguridad de que no vamos a tener problemas. Y ese VAM está muy influenciado con el tamaño máximo del agregado grueso. ¿Qué dice la teoría? ¿Qué VAM tengo que buscar? Bueno, lo que te dice está en función del tamaño máximo nominal del agregado grueso. Entonces dice, supongamos que estamos trabajando una piedra 3/4 pulgada. ¿Cuánto es tu VAM mínimo? 14. Para una piedra 3/4 pulgada, el VAM mínimo a buscar es 14% de VAM. 14,5, 15, pipí, cucú. No 14. 14 estoy una mezcla muy cerrada. Si estoy por debajo de 14, tu mezcla es muy cerrada, mucha arena. Abrila le decimos nosotros, una jerga abierta. Y después otro problema vamos a tener serio es que yo hago una mezcla en laboratorio y después esa mezcla la tengo que volcar en planta, proceso constructivo. Es el segundo power, que no lo vamos a dar hoy, pero capaz mañana. Es cómo hago la mezcla. Bueno, lo que me está diciendo es que una cosa es hacer la mezcla en obra, y cuando yo me voy a hacer en laboratorio, cuando yo me voy a obra, esa variación de VAM puede ser muy importante. Usted me dice, los VAM de mezclas producidas en planta resultan generalmente menores que los de diseño en laboratorio. O sea, yo diseñé VAM mínimo, me voy a obra y no cumplo el VAM. Errate el bicachazo, papá. Tu mezcla fue muy cerrada del principio. Abrila un poco y jugá con eso. Y entonces dice, ¿por qué puede darse eso? Degradación del agregado durante el mezclado y secado. Retorno de fino de la mezcla en recuperación de polvo. Secado incompleto, presencia de agua. O absorción heterogénea, modifica el asfalto efectivo. Todos son propiedades volumétricas. Fíjense que no estoy hablando nada de propiedad mecánica todavía. ¿Cuál puede ser el problema del VAM? ¿Por qué a ellos le hacen tanta insistencia con el VAM? Los moldeos de laboratorio resultan con bajo contenido de aire para producción de plantas. ¿Por qué? Porque puede resultar muy dificultoso alcanzar los requerimientos de densificación en el camino. Lo vamos a estudiar. Una cosa es el laboratorio, otra cosa es la práctica en el camino. Yo puedo hacer el ensayito en laboratorio espectacular y después en el camino no llego. ¿Quién es el culpable? Y yo le pego al laboratorista, porque el laboratorista me hizo maravilla en los papeles y después en el camino no llego ni loco. Bueno, ojo al piojo. La retención de humedad puede causar problemas en las mezclas inestables, por ejemplo, en las graduaciones gruesas, etc. O sea, hay que tener criterio, no es tan fácil. Bueno. Considerar que normalmente se producen cambios en las propiedades granulométricas ante la producción, la selección de los materiales y el diseño de la mezcla. Una cosa es el material que yo estudié en laboratorio. Y cuando yo me voy a hacer la planta, ese material tiene que ser el mismo. Si a mí el pícaro, el laboratorista, me trajo la mejor piedra que tenía en la cantera, y después cuando empiezo a hacer la producción me viene en la cantera la porquería que los tipos no querían vender, mi mezcla no va a cumplir las especificaciones dadas por mí. Por lo tanto, ya tengo unos dolores de cabeza. Ahí están los chicos de vialidad que tienen experiencia, están como jefe de obra, a cargo del laboratorio. Es complicada las mezclas fácticas.
más aún con las especificaciones nuevas. Bueno. Esta es una linda gráfica. Ingeniero, ¿cuál valor adopto en función del tránsito la relación betún-vacío? Es el único gráfico que yo lo vi. Este no está en otros libros. Esto sale de Rosario, la experiencia de la gente de Rosario. Y ellos lo que te dicen es, tómenlo a esto como repetición de ejes o repetición de carga. A medida que el tránsito va creciendo, la relación betún-vacío tiene que ir decreciendo. Concepto. Si tengo poco tránsito, no hay problema, papá. Llená lo máximo posible el van de asfalto. Llenalo. Ponele más asfalto para que tu mezcla va a ser durable en el tiempo. Ahora bien, a medida que el tránsito va siendo cada vez más intenso, bajale asfalto, dale el van, o la relación betún-vacío tiene que bajar. ¿Por qué tiene que bajar esto? Porque el asfalto tiene que moverse dentro de la estructura granular. Si yo no le dejo vacío, ese asfalto va a exudar. Y si ese asfalto exuda, voy a tener problemas desde el punto de vista de la seguridad vial. Hermoso gráfico que me da una idea de dónde tendría que jugar con la relación volumétrica, relación betún-vacío. Mínimo, generalmente toman 65, 68. Este valor puede llegar a ser 68. Y el máximo es 80. Entonces, entre estos dos juega el valor de la relación betún-vacío, el RBB. La bacteria te dice entre el 70 y el 80, o entre el 65 y el 80, es muy amplio. Este 65, súbenlo a 68, es un valor lógico. Y este 80 ahí es valor máximo, máximo. Entonces, entre estos dos estamos jugando con la relación betún-vacío. Y va a depender del tránsito. Concepto final. Van muy bajos, vacíos del agregado mineral, mezcla muy densa, muy cerrada, siempre respetando el 4% de aire, son parámetros. Insuficiencia de asfalto. Para esa mezcla, para ese van, la cantidad de asfalto que le estoy poniendo es muy poco. Por lo tanto, no voy a estar recurriendo a las partículas. Bajo espesor de asfalto expresivo, mezcla poco cohesiva. Y esta mezcla se me va a derrumper en poco tiempo. No va a tener buena durabilidad. Van muy alto. Hice una mezcla muy abierta. Ojo, contenido de asfalto muy alto. Inestabilidad de la mezcla, perdiendo resistencia a las deformaciones permanentes. Ojo, no, eso tampoco. O sea, ni muy chico ni muy grande. Vacío del aire muy bajo. Hago una mezcla con un porcentaje vacío menor de 4. Exudación. Atento, Houston. Exudación significa peligro. Esto es peligro. Esto es muerte. Ni más ni menos. Va a haber accidente. Muy altos los vacíos. Mi mezcla puede tener muy buen comportamiento, pero no va a ser durable. Vamos a tener peladura, desintegración de la mezcla, etcétera, etcétera. Concepto sobre contenido de asfalto. Siempre tenemos que tratar de tener el porcentaje de asfalto tal que cumpla con el 4% vacío. Hay que tener en cuenta la absorción de asfalto. La piedra chupa asfalto de lo agregado. Hay que estudiarlo. Debe adicionarse suficiente cemento asfáltico para compensar la absorción. No es el porcentaje teórico que obtuve yo. Tengo que tener en cuenta lo que me absorbe la piedra. Y si modifico la calidad de la piedra, se modifica el contenido de asfalto. Ojo al piojo. Entonces, vamos a tener espesores adecuados de ligante. Concepto del contenido total de ligante y el asfalto efectivo. Este es el que me interesa. Ojo, este. El contenido de asfalto efectivo es el volumen de asfalto no absorbido y este forma la película que vincula lo agregado. El efectivo es el que me interesa. La fuerza de adhesión entre el agregado y la mezcla se denomina cohesión. Bueno, estos son todos los parámetros. ¿Qué hace Vialidad Nacional como concepto para ir cerrando este tema? Y después entraríamos con mezcla asfáltica, con Marshall. ¿Qué es lo que te dice Vialidad Nacional? Forma simple. Yo quiero mejorar la adherencia neumático, adherencia asfalto agregado. Póngale cal.
sí o sí, la cal aumenta el espesor que va a tener la película de asfalto. Aumenta la posibilidad de ser mojada la piedrita con el asfalto. Y aumenta la durabilidad de esa mezcla en el intemperismo, porque le da mayor espesor. Actúa sinérgicamente, o sea, mejora el comportamiento del desempeño de las mezclas. Adherencia al neumático agregado, resistencia del filler betún, mejor aptitud a la resistir a deformaciones permanentes. Tu asfalto se hace más durito en presencia de la cal. Reduce la tasa de oxidación y el envejecimiento, porque el espesor de la película de asfalto es mayor. La susceptibilidad térmica disminuye y los cementos asfálticos modificados, que sería la frutilla del postre, un polímero, se complementan en mejorar las propiedades de la mezcla. Esto sería lo ideal. Es lo que están haciendo los paraguayos. Carpeta de rodamiento, tiene que ser asfalto modificado. Barato, no, no, para nada. ¿Cómo aumento la durabilidad de la mezcla? Bueno, tratando de utilizar asfaltos de muy buena calidad, máxima calidad del agregado, del ligante. Incrementar la calidad del ligante. Agregados pétreos muy resistentes. Empleo de filler local, sí señor. Manteniendo las temperaturas de mezclado y compactación los rasgos especificados. No tengo que la mezcla. Ojo al piojo. Y diseñando la mezcla para obtener la máxima impermeabilidad del agua y del aire. Ojo, tengo que tener muy buen equipo desde el punto de vista. Y acá terminamos todo lo que sería mezcla asfáltica desde el punto de vista del diseño, como concepto grande. ¿Qué debería dar con ustedes? A partir de este momento, yo debería entrar en esto, Marshall. Y Marshall, ¿por qué tengo que darle Marshall? Porque es un resumen de lo que ustedes vieron allí IIT en ensayo de materiales en el cuarto cuatrimestre. ¿Por qué debería dar? Porque considero que nosotros, en nuestro país, todavía lo vamos a ir utilizando a Marshall como una manera indirecta de dosificar mezcla asfáltica. Usamos. ¿Cómo deberíamos dosificar? Método volumétrico. Y hoy, ¿qué estamos haciendo? Usamos Marshall y lo complementamos con ensayos de características especiales que ya lo tiene la Dirección Nacional de Vialidad. Así estamos haciendo. Vamos a ver Marshall. Total, 10 minutos más ustedes me aguantan. ¿Qué es lo que era Marshall? Vean el recuerdo. Fue el método que inventó un ingeniero, Bruce Marshall, el año 1930. ¿Y por qué lo adoptaron y fueron un método muy simple? Porque era un método muy práctico de dosificación y de control de mezcla asfáltica. Hoy en día, a nivel mundial, más que nada de control, no tanto dosificación. Dosificación es todo lo que vimos anteriormente. ¿Qué es lo que hacía? Era tratar de tener un ensayo simple en donde lo que yo hacía era rompía la probeta por compresión diametral, semi-confinada, sobre esas probetas cilíndricas de 4 pulgadas de espesor, bajo la acción de una carga dinámica que se deformaba en una velocidad constante, 2 pulgadas por minuto, y se obtenía una temperatura fija de 60 grados centígrados. A la carga de rotura se llamaba estabilidad, expresada en kilogramos, y a la deformación en el sentido diametral, fluencia, expresado en milímetros. Era solamente aplicada con tamaño máximo de 25 milímetros, se la podía usar para dosificación de mezcla asfáltica o control de obra. El procedimiento Marshall lo que decía era, confeccionábamos las probetitas, temperatura 1 o 2 horas, superior a la de moldeo, siempre era, calentábamos un poquito más. Las moldeos, las probetas se hacía por golpe, ¿se acuerdan esto? Se aplicaba entre 50 y 75 golpes por cara. Eso dependía del tipo de mezcla. Generalmente nosotros en la ingeniería siempre estamos usando 75 golpes por cara para las mezclas asfálticas convencionales. Pero, si voy a trabajar con mezcla asfáltica de característica más bien abierta o bien discontinua, que no me interesa la estabilidad,
porque lo que predomina son las propiedades volumétricas. Yo no voy a compactar la probetita con 75 golpes por cara, voy a compactar con 50 golpes por cara. Las dos se están utilizando. El compactador podía ser dinámico o manual, y lo que hacía la teoría era, dice, si yo compacto con 75 golpes, produce entre 0,1 y 0,5 menos de aire que compactando a 50 golpes. ¿Qué quiere decir esto? Compacto y le saco aire. Y, por lo tanto, el cemento asfáltico se reduce entre 0,1 a 0,3%. Le doy más energía de compactación por octor, le bajo el tenor de asfalto, obviamente, el porcentaje óptimo hace diferente. Los parámetros que teníamos en marcha, lo que vimos con ustedes, no vamos a jugar mucho acá. ¿Qué es lo más importante que tenía en marcha? Que la temperatura de mezclado y compactación se determina en temperatura de viscosidad, temperatura del ligando. Ojo al piojo. La temperatura de compactación, la temperatura de elaboración de mezcla, no es temperatura, depende de la viscosidad. 0,17 más menos 0,2 es lo mismo que decir 1,7 pois más menos 0,2. Es lo mismo, esta es otra unidad. Y esta es la viscosidad, 2,8 más menos 0,3 pois o centistouque. Es lo mismo. Este gráfico es muy interesante. ¿Qué me decía el concepto? El umbral. Lo mismo que ustedes vieron con suelo cemento. Ahí, hace una analogía. Tengo una temperatura de mezclado. Tengo una temperatura de transporte. Tengo una temperatura de compactación. Y a partir de acá no sirve de nada que yo compacte. No es tiempo, es temperatura. Concepto. Desde el momento de elaboración de la mezcla hasta el momento de finalización de compacto, ¿cuántos kilómetros puede estar separada la mezcla una de la otra? No es distancia, es temperatura. O sea, yo puedo sacar mezcla asfáltica de la ciudad de Resistencia y llevarla a Quitilipi y compactarla a Quitilipi, sí, solo si en la temperatura media del sistema es lo que estamos teniendo todos los días, 38, 40 grados. Pero si yo hago la mezcla saliendo de acá de Resistencia y la quiero distribuir en Quitilipi, y estoy trabajando en invierno con temperatura de 10 grados, 10, 12 grados, esa mezcla cuando llega a Quitilipi no sirve para nada. ¿Entendieron el concepto? No es un problema de distancia, es un problema de temperatura. Y más que nada de temperatura de la viscosidad relativa que aguanta la mezcla, ya sea para la elaboración, para la compactación, y después ya está enfriado. Esto se denomina el umbral. ¿Cuál sería el umbral de utilización de esa mezcla asfáltica? Tengo un umbral de temperatura para elaboración, un umbral de temperatura para la colocación y compactación, y después ya está el umbral de que la mezcla, por más que la caga a golpe, no va a pasar nada porque la mezcla esa no se va a acomodar, porque la mezcla ya no tiene la viscosidad necesaria para acomodarse. Ya estoy en el proceso final de la compactación. Está fría tu mezcla, no sirve de nada, tirala, sacala y tirala. Se te enfrió, te agarró un día de lluvia. Y bueno, y a nivel nacional eso le llaman tramo observado. Esto cambió, hoy en día cambió. Cuando ustedes hacían la mezcla asfáltica, tenían la mezcla y elaboraban la mezcla, generalmente la dejábamos 15, 20 minutos y después ya empezábamos a compactar. El pliego nuevo Vialidad Nacional dice que no. Desde el momento, cuando yo empiezo a generar el proceso de compactación, tiene que haber un periodo de 2 horas a la temperatura de compactación. O sea, yo elaboro la mezcla y hasta 2 horas debería mantener la temperatura caliente. Con esto estoy consiguiendo que todos los áridos se estén secando bien, de vaya toda la humedad posible, y después sí hacer el proceso de compactación correspondiente. ¿Por qué? Porque así estoy asegurándome que la mezcla se compacta lo más uniformemente posible. Hay una uniformidad de temperatura. Esto es lo nuevo. Esto no se hace en obra, porque ustedes están sacando mezcla, la tienen que dejar en horno durante 2 horas y después entrar al proceso de compactación Marshall. Y los muchachos en obra no quieren porque pierden mucho tiempo. Hay que sacar probetas, hacer ensayos, granometría.
generalmente no se lo hace, pero está bien el concepto, ¿eh? Para tiempo de curado o periodo de envejecimiento de 2 horas la temperatura de compactación, menos cualquier momento en que la mezcla haya tenido envejecer o curar. Antes de compactarse, unos 15 minutos tiene que estar la temperatura. Y nunca la temperatura de la mezcla puede estar más de 4 horas. O sea, el umbral es el umbral. Desde el momento de que yo elaboré la mezcla hasta el momento de que la compacté, no puede pasar más de 4 horas. Pero si yo estoy en verano y mi mezcla la saqué acá a Resistencia y quiero transportarla a Quitilipi, son 130 kilómetros, en 1 hora y media llega perfecto. La distribuyo en media hora, en 2 horas estoy cumpliendo lo que me dice la teoría. ¿Se ubican el concepto? O sea, yo puedo hacer eso en condiciones climáticas adecuadas, pero si yo estoy trabajando en condiciones climáticas no adecuadas, un día de mucho frío, mucho viento, etc., esa mezcla se me va a enfriar y no va a servir. Porcentaje de mezcla fáltica, fíjense el concepto acá. Yo voy a tener que verificar que ese porcentaje de criterio asfáltico, Marshall, cumpla con la estabilidad y la resistencia al abollamiento. Que cumpla con el concepto de durabilidad, que cumpla con el efecto del agua bajo el efecto del tránsito. Hay propiedades que ustedes no la vieron ahora, son las Dosaki nuevo de mezcla asfáltica. Entonces dice ello, para poder cumplir las propiedades volumétricas que siguen siendo justas, yo debería, método de dosificación rápido es, cumplir siempre con el porcentaje de vacíos. Primer paso. Busco el porcentaje de vacío, 4%. Este es el más importante. No hay otra. Con este segundo porcentaje de asfalto, verifico que yo tengo la curva descendente del VAM. Curva descendente del VAM. Y por encima, si este es el mínimo, por encima del mínimo. Si yo estoy de este lado, mi mezcla va a tener una tendencia a deformarse, porque va a tener mucho asfalto. Esto es lo que tratan de explicar acá. Si yo estoy de este lado, tengo mucho asfalto efectivo y la estructura granular va a estar separada por el asfalto. O sea, no se trabaja en la curva ascendente, sino en la curva descendente del VAM. Después verifico la relación betún-vacío, por lo que hemos visto de tránsito. ¿Se acuerdan que teníamos 65, 68 hasta 80? Estoy acá, pipí, cucú. Verifico estabilidad. Che, la estabilidad cumple. El pliego de nacional te pone 1000 kilos, listo, sí, cumple. Che, cumplimos la fluencia, sí, estabilidad de fluencia, estamos cumpliendo, listo. ¿Por qué es importante esto? Por lo que hemos explicado anteriormente. Y si no, ¿qué podemos llegar a tener? Mezclas asfálticas que se deforman. Mezclas asfálticas que tienen tendencia a ahuellarse, deformarse y hacerse no ser durable desde el punto de vista del tiempo. Yo lo que quiero es llegar a los ensayos modernos, y ahí termino la clase de hoy. Total, la seguimos mañana. Es un hermoso gráfico que me dice a mí qué porcentaje de asfalto debería ajustar para cumplir resistencia y durabilidad de la mezcla. Muy lindo, no está en los libros, tópenlo. Esta curva que está en azul es la curva de estabilidad Marshall, póngale, la que está acá arriba, esta es estabilidad Marshall. Y esta es una curva que habla de la durabilidad de la mezcla. El porcentaje óptimo de asfalto siempre tiene que estar con respecto a la curva de estabilidad a la derecha, a la derecha. No muy a la derecha, porque si no mi mezcla va a tener tendencia a la mínima estabilidad requerida para las cargas de tránsito y pasando con respecto a la estabilidad mínima. Y el contenido de asfalto para ese valor está en el límite con respecto a la durabilidad. Porque me está queriendo decir que esa mezcla puede ser durable, pero puede ser ahuellable. O sea, esta sería una mezcla buena, pero capaz no va a ser tan durable. Le incremento asfalto, va a ser una mezcla buena y encima durable. Pero no hay que pasarse ese porcentaje de asfalto, porque si no esa mezcla puede ser durable, pero que se va a huellar. Ejemplo es esto. Lindo gráfico para razonarlo. Concepto nomás. Y este es otro grafiquito muy lindo también. ¿Qué dice este grafiquito? Es interesante. Va a medir dos parámetros, el ahuellamiento y la fisuración. Si yo
a una mezcla asfáltica le voy dando cada vez porcentaje de asfalto mayores, la tendencia de esa mezcla va a ser que se va a querer deformar, ahuellar. Esto es el ahuellamiento. Hablando mal y pronto, todavía no hablamos mucho con ustedes, pero es la deformación que experimenta el perfil transversal de la calzada, así y así. Y esta deformación, nosotros llamamos el ahuellamiento. Roderas van a leer ustedes en los libros españoles. ¿Qué dice la teoría? A medida que yo voy poniendo más asfalto, tu mezcla tiene tendencia a roderas, ahuellamiento. Es la gráfica azul, este que está acá. Y después hay otro que habla, dice, la posibilidad de aguantar fisuras, ciclos. Esto es fisura, pero visto en ciclo. A medida que yo le voy poniendo más asfalto, mi mezcla va a tener mayor capacidad de soportar tránsito antes que se fisure, mayor resistencia a la fisuración. Entonces el concepto es, yo tengo que tratar de buscar valores de asfalto que cumpla con los parámetros de ahuellamiento exigible y que no sea tan alto, porque si no voy a tener una mezcla que va a tener poca tendencia a fisurarse. Entonces la pregunta técnica es, ¿cuál es el mejor porcentaje o dosaje de una mezcla asfáltica? Concepto de ahí. Primero que nada, mi mezcla no tiene que ahuellarse, tiene que ser resistente al efecto del tránsito. Segundo, esa mezcla que yo tengo que dosificar tiene que tener muy buena adherencia neumático-calzada, tiene que ser segura. Y por último, si tiene tendencia a fisurarse, no pasa nada, es mucho más barato sellar fisura que corregir ahuellamiento. Concepto. Si yo quiero trabajar con mucho asfalto, mi mezcla va a tener problemas desde el punto de vista de ahuellamiento. Y si tiene problemas de ahuellamiento y va a tener problemas de seguridad, mi mezcla va a ser insegura porque mi calzada va a tener tendencia a deformarse. Peligroso. Me conviene trabajar acá. Aceptar algo de ahuellamiento y fisuración. Ese sería el concepto más importante. No tiene tanta resistencia a la fisuración, está por fisurar, pero esa mezcla va a ser buena. Y el procedimiento de mezcla asfáltica no es algo estático, porque depende de los agregados, de la cantera, de dónde viene la cantera, si llovió, no llovió, si los materiales están secos, si los materiales no están secos, si el filler era de buena calidad, me cambiaron el filler, en vez de traerme cal de Catamarca me trajeron cal de La Rioja, otro cambio de grametría. Entonces es algo dinámico, y ese concepto dinámico es lo que hace la durabilidad de la mezcla. Y le sirvió la charla. Espero que sí. Y mañana vamos a ver, seguir viendo un poquito, porque yo tengo que seguir avanzando con lo que es mezcla asfáltica. Y mañana creo que sería el último día de mezcla asfáltica y después ya empezamos diseño de pavimentos. Y el ingeniero Alberto tiene que empezar a dar solo pavimento de hormigón. ¿Preguntas? Hasta acá llegué nomás hoy. Queda todavía para mañana. Rolly, Señor. mañana vemos lo del segundo apunte, calidad, No, ¿sería? sí, y me ¿No? falta todo esto a mí. Me falta. Ah, te falta todo lo de Marshall para terminar. Claro, y las mezclas especiales, yo tengo que hablar de esto ahora. ¿Qué es lo que se llama el WeTracking? Lo que está viniendo ahora, el equipo de Ah, BIMAE que tiene Vialidad Nacional. Esto, el WeTracking, acá entra el tránsito, la exigencia de tránsito, la pendiente, cómo compacto, qué tipo de compactación y el módulo de las mezclas. Todo esto es lo nuevo que se están dando. Todo esto es lo nuevo. ¿Mm? Pero no importa, lo vemos mañana, no hay problema. Yo hasta acá quería llegar. Por lo menos quería ver mezcla asfáltica. ¿Estamos? muy bien. Gente, ¿algo más? A descansar. Nos ¿Listo? vemos, gracias. Hasta Chao, mañana. chao, hasta luego.